Bueno, entonces voy a usar un poco de nuestro tiempo ahora para hablar sobre la propuesta de la charla, ¿no? Que era un poco ver cuáles habían sido, ¿no? los puntos focales del siglo XX en términos, ¿no? Si había sido un siglo de las revoluciones, si era un siglo de las guerras, ¿no? Y básicamente la idea que yo tenía un poco para traerles a ustedes era, y quizá también una recomendación de lectura, por supuesto, era tomar la idea de Eric Hobsbawm. Eric Hobsbawm fue un historiador británico que murió hace un poco más de una década. Hobsbawm era un historiador marxista, ¿no? Digamos, que en la década del 60, ¿no? Desarrolló una serie de investigaciones y textos que se conocen como la trilogía del siglo XIX-XX, ¿no? Uno de ellos era la era de las revoluciones, en donde Hobsbawm hablaba sobre las revoluciones en Europa. Otro de sus libros importantes de esa trilogía es Industria e Imperio, en donde Eric Hobsbawm habla sobre el desarrollo de la industrialización en Gran Bretaña. Y el último texto, diría bestseller, de Eric Hobsbawm fue Historia del siglo XX. Historia del siglo XX fue un libro muy discutido y a la vez muy adorado, por decirlo de cierto modo, básicamente porque Hobsbawm proponía una hipótesis totalmente novedosa para hablar sobre el siglo XX, diciendo que el siglo XX era un siglo corto, ¿sí? Es decir, bueno, visto en perspectiva, el siglo XX era un siglo que no había durado un siglo, había durado menos. Digamos, ¿cuándo había empezado entonces el siglo XX? Para Eric Hobsbawm, el siglo XX empieza en 1914. ¿Cuándo había terminado el siglo XX? El siglo XX había terminado con la caída de la Unión Soviética en 1991, ¿no? Entonces, de alguna forma, y esto es algo que en historia y a los historiadores de alguna manera nos encanta hacer, en historia está esta idea de pensar en términos de rupturas, continuidades, ¿no? ¿Cómo piensan los historiadores? Los historiadores no piensan en cosas secuenciales, ¿no? En donde a una siempre le sigue otra. Piensan en términos de a dónde están las rupturas, ¿sí? Que hace que uno pueda, ¿no? De alguna manera sellar allí un cambio, ¿no? Y entonces, en esta idea de rupturas y continuidades, Hobsbawm plantea esta idea de, la verdad es que la ruptura del comienzo del siglo no está en 1900, está en un momento en que una manera de vivir una época, un clima de época se termina. Y ese clima de época que se termina es 1914. Y sobre esto quiero decir un par de ideas, digamos, ¿no? Sobre 1914, es decir, la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué cree que hay... ¿por qué establece él que allí, ¿no? hay un corte? ¿Y qué quiero decir con esto? Y ese corte no está, por ejemplo, no sé, en la Revolución Rusa de 1905, ¿no? ¿Por qué empieza allí, ¿no? Digamos, obviamente, porque visto en perspectiva histórica, hasta incluso la primera década del siglo XX, el mundo de Europa seguía viviendo como si estuviera en el siglo XIX. Digamos, es decir, la cultura
las maneras de concebir la sociedad, las maneras de concebir la política en cierta manera, digamos, seguían adentro de ese combo maravilloso que se llamó la Belle Époque, ¿no? Digamos, que es 1890 hasta más o menos el 14, ¿no? Digamos, y de alguna forma, aun cuando al comienzo del siglo XX, ¿no? En términos convencionales, se había empezado a dar un periodo de fuertes tensiones en Europa, ¿no? Lo que en los manuales de historia conocemos como la paz armada, ¿sí? Es decir, 1904 a 1914, aun cuando había empezado, ¿no? esa tensión, no quedaba claro cuál iba a ser la dimensión que tenía una guerra mundial, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, los políticos que llevan a Europa a la guerra, piensan la guerra en términos de lo que nosotros llamamos una guerra bismarckiana, ¿no? De Otto Bismarck. ¿Qué significa esto? ¿Quién era Otto Bismarck, Andrea? Bueno, fue, digamos, el primer ministro del Segundo Imperio Alemán, ¿no? Y también el primer ministro del Reino de Prusia durante mucho tiempo. Había cogobernado Prusia y luego el Imperio Alemán, digamos, durante 30 años. Es decir, era alguien que tenía cierta importancia, ¿no? Política en Europa durante mucho tiempo. Bismarck había hecho la guerra y había pensado la guerra en términos siguientes. Las guerras tenían que ser extraterritoriales, ¿sí? No involucrar directamente el territorio nacional, y tenían que ser de corto plazo. Digamos, la famosa guerra de las 7 semanas, ¿no? Que hace a la unificación de Alemania, es una guerra que dura justamente 7 semanas, ¿no? Digamos, no es una guerra de 7 años, ¿sí? Digamos, entonces, de alguna forma, cuando el mundo va a la Primera Guerra Mundial, va con esa idea en la cabeza, ¿sí? No saben el futuro, no saben cómo va a ser. Creen que la confrontación va a ser una guerra corta, ¿no? Con un objetivo geopolítico preciso, es decir, bueno, no tengo mapa, no es que se va a expandir, ¿no? Va a ser por un objetivo geopolítico preciso. Aparentemente ese objetivo geopolítico preciso son los Balcanes, ¿no? Digamos, hay algo, ¿no? De una tensión que ya viene desde varios años antes, digamos, décadas probablemente, que es el problema en los Balcanes. Entonces, bueno, de alguna forma el mundo piensa el inicio de esa guerra como una guerra muy específica. La realidad fue otra, ¿no es cierto? La realidad es que la guerra se terminó convirtiendo en un conflicto, básicamente en un conflicto global, digamos. Si pensamos hacia atrás y buscamos conflictos globales de esa dimensión, ¿no? Digamos, es decir, de una dimensión en donde la frontera se amplía y además perdura el conflicto a lo largo del tiempo, digamos, ni siquiera la guerra de Crimea ocuparía ese lugar. Probablemente nos tendríamos que ir mucho más atrás y pensar la guerra de 7 años que tiene el Imperio Británico con el Imperio Francés, con el Imperio Español hacia 1754. ¿Se entiende? Es decir, el mundo no está habituado en el siglo XX a estas guerras de larga duración, digamos. Y lo que sucede finalmente entonces, ¿no? Y por eso Hobsbawm dice, bueno, yo voy a meter el corte acá se cambió el siglo verdaderamente, porque cuando inician la guerra pidiendo, ¿no? O sea, está claro que en los diarios de la época había una idea de que
la competencia entre los estados imperiales, la única manera de terminar con esa competencia era que se enfrentaran y que gane el más mejor, digamos, ¿no? Entonces, bueno, cuando de alguna manera van hacia la guerra, ahí se cambia el mundo, ¿no? La guerra cambia definitivamente el mundo de Occidente, ¿no? Quería también sugerir otra lectura, digamos, también pienso que sugiero lecturas de libros que deben de ser caros, que es un historiador, también un historiador inglés, que se llama Ian Kershaw, y tiene un libro buenísimo que se llama Descenso a los infiernos, ¿no? Digamos, y entonces Kershaw relaciona desde la Belle Époque hasta el final del nazismo en un libro como de 500 páginas, pero que tiene letra grande, o sea que, bueno, o sea, peso papel, no sé cuánto será, pero que de alguna manera analiza, no toma el corte digamos, que hace Hobsbawm, ¿no? Pero sí analiza el periodo anterior a la Primera Guerra Mundial y lo que nos quiere decir es, mirá, de alguna forma no fue que la guerra fue un resbalón, ¿no? Digamos, había una tensión, pero lo que pasa es que la gente antes de la guerra no se imaginaba cómo iba a ser eso, ¿no? Digamos, y finalmente eso terminó siendo lo que, y acá voy sobre mi segunda mención de tema, la guerra abrió las puertas a un siglo que fue un siglo de las nuevas revoluciones, ¿no? Digo, la guerra abre la puerta a la revolución rusa, ¿no? En 1917. Dos palabras sobre la revolución, ¿no? Y es, en primer lugar, siempre tengamos en cuenta que fue una revolución en dos tiempos, ¿sí? Digamos, ¿qué quiere decir esto? Hubo una revolución en febrero, que no fue bolchevique, que fue una revolución reformista, ¿sí? Y hubo una toma de comando, ¿no? En octubre, que fue la revolución bolchevique, ¿no? Digamos, entonces ahí, digamos, hay una linealidad muy diferente, ¿no? Digamos, una cosa es pensar la Revolución Rusa como toda octubre, y otra cosa es pensarla como una revolución que nace por la crisis de la guerra, ¿no? Nace por la crisis de la guerra, nace porque en la historia de la política rusa hay un precedente, y ese precedente es la revolución de 1905, que se hizo para pedirles reformas al zar, ¿no? El zar era una monarquía absolutista, el zarismo, digamos. En la historia del pueblo ruso existe ese precedente. A principios de siglo nos movilizamos para pedirle reformas al zar, que es nuestro padre, de alguna manera, ¿no? Digamos, volvamos a pedir reformas, ¿no? Volvamos a pedir que de alguna forma haya una recomposición económica y política en febrero de 1917. El zar, totalmente angustiado por la situación, totalmente, ha perdido todo su poder político interno, abdica, ¿no? Abdica en favor de un gobierno provisional que está a cargo de Alexander Kerensky. Kerensky es, digamos, es como un socialdemócrata, podríamos decir, no es un bolchevique. Fue profesor de Derecho de Lenin, ¿no? Digamos, pero no es... digamos, es una suerte de intelectual liberal socialdemócrata. Cuando Lenin vuelve a Rusia en abril de 1917, es verdaderamente el momento en donde Lenin vuelve con la consigna todo el poder a los soviets, ¿no? Los soviets eran consejos de trabajadores. Entonces, Lenin vuelve con una consigna de máxima, ¿no? Y yo creo también, tengo que simplificar un poco, pero digamos, yo creo que también hay que mirar ahí en la mentalidad de Lenin,
el bolcheviquismo perdió una oportunidad de oro en 1905 cuando fue la primera revolución, ¿no? Digamos, la revolución del Domingo Sangriento. Ahora no puede perder esa oportunidad, no puede darse el lujo de perder una nueva oportunidad. Tiene que aprovechar la crisis política y económica de Rusia para arremeter y meter verdaderamente un gobierno revolucionario que lleve adelante un tipo de reforma que sea la reforma que de alguna manera proponía, ¿no es cierto?, Marx en sus textos últimos, ¿no? Textos como El Capital, por ejemplo, o textos asociados del Marx maduro. Y efectivamente, eso es lo que hace. El triunfo del bolcheviquismo, digamos, en octubre, noviembre de 1917, yo diría también que es una señal al mundo de Europa, ¿sí? Digamos, está terminando la guerra ha dejado, ¿no?, la miseria esparcida por toda Europa, ¿sí? La guerra va a poner de alguna manera, sobre todo del 17 en adelante, va a poner a Alemania en una situación prácticamente de suma cero, es decir, hicieran lo que hicieran, no podían terminar de salir victoriosos de esa guerra de largo alcance, que entonces había llevado a que toda la economía estuviera, ¿no?, en función de la guerra. La guerra había hecho aparecer con más fuerza algo que estaba, ¿no?, una semilla que estaba, que era el sufragismo, ¿no? Pero la guerra había puesto a las mujeres, ¿no?, por primera vez en Europa, en los puestos de trabajo de los hombres, ¿no? Digo, las mujeres hacían tareas como, por ejemplo, conducir los buses o los tranvías o ser carteras. Digo, bueno, y obviamente también trabajaban en las fábricas de armas, ¿no? Digo, esto pasa ya, digamos, en 1915, 1916, y es como que le da un nuevo empuje a el sufragismo de 1910, 1912, que ya estaba en Europa, ¿no? Digo, la guerra había cambiado de alguna forma lo que podríamos considerar los estamentos, ¿no? Había subvertido, si ustedes quieren, ¿no?, los estamentos de la sociedad europea. De manera tal que la Revolución Rusa, que no tengo tiempo para hablar todo lo que significó en términos culturales, porque digo, los bolcheviques les dieron la igualdad real a hombres y mujeres, ¿sí? Digamos, la Revolución Rusa viene de alguna manera a plantear un modelo que por supuesto que es un modelo ideal, ¿no? Pero es, bueno, cuanto peor estén las sociedades, probablemente, ¿no?, el bolcheviquismo sea una opción. Y en parte es eso lo que pasa en Alemania, ¿no? Digo, cuando surge la República de Weimar, en 1918 se cae finalmente el imperio, pierden la guerra y arman un gobierno provisional. Los espartaquistas, que estaban como más a la izquierda que el propio Lenin, ¿no?, intentan un levantamiento, digamos, en Berlín para tomar el gobierno, ¿sí? Es decir, la guerra va a dejar, ¿sí?, de alguna forma un clima de cierta intensidad de cambio, ¿no? Un clima en donde las sociedades hartas de los imperios van a intentar meter, ¿no?, algunos cambios políticos. Quizá lamentablemente de esa misma guerra resurja el nacionalismo, digamos, ¿no? Hagamos un rápido paneo ¿no? Tenemos en 1922 el resurgimiento nacionalista con Mussolini en Italia, ¿no? Digamos. O tenemos, ¿no?, en 1923 el putsch de la cervecería, que es el intento de golpe de Estado que Hitler y sus amigos
intentan alzarse en armas en Múnich, ¿no? Son rápidamente reprimidos, van a ser puestos presos, va a tener una sentencia Hitler. La verdad es que la sentencia era de 7 años, pero finalmente está alrededor de 7 meses preso, ¿sí? Digamos, cuando sale de ahí, sale con un libro abajo de su brazo, que es Mi lucha, estamos en 1924, digamos. Es decir, la guerra es también, ¿no? Crea también, ¿no? Hacia adelante las condiciones del germen, ¿no? Las condiciones del nacimiento de los nacionalismos extremos, ¿no? Digamos, y entonces esa situación finalmente nos lleva, ¿no? Hacia la siguiente guerra, ¿no? Digamos, es decir, el florecimiento de las posturas nacionalistas extremas en Europa, digamos que nos crean las condiciones para lo que después va a ser la nueva guerra, ¿no? Que es la segunda. Hobsbawm, de alguna manera, para volver a él, ¿no? Quiero mirar mis horarios, digamos. Hobsbawm va a decirnos, bueno, esta primera parte es lo que él llama la era de las catástrofes, ¿no? O sea, se sale de una catástrofe para entrar en otra, para entrar en otra, para entrar en otra, ¿no? Para el mundo de Occidente. Mientras que el periodo que va entre 1945 y 1973 es la crisis del petróleo, ¿no? Digamos, es lo que él llama la Edad de Oro, ¿no? También se conoce para la historia francesa, por ejemplo, como los 30 gloriosos años, ¿no? ¿Qué caracteriza esa edad de oro? Bueno, yo diría 2 cosas. La primera, el Estado benefactor. Digamos, es decir, hay que tener políticas para reconstruir no solamente la arquitectura de Europa, sino además políticas para reconstruir a los consumidores. Digamos, y ahí los Estados Unidos va a tener un rol muy importante. No porque lo diga yo, sino porque Estados Unidos dice, a mí no me puede pasar lo que ya nos pasó en el 14, ¿no? Digamos, en el 14 que nos pasó que hicimos la Liga de las Naciones en el 19. Nosotros no estuvimos en la Liga de las Naciones porque el Parlamento norteamericano no aprueba estar, ¿no? El presidente Wilson, que era un antisemita redomado, propone la Liga de las Naciones, pero al final el Parlamento no aprueba eso. Y de alguna forma, digamos, Estados Unidos se pavonea como que era el gran vencedor y no tiene a quién venderle sus productos, con lo cual en 1921, 1922 tiene una crisis de stocks. Entonces, esto no nos puede volver a pasar, ¿no? Para que no nos vuelva a pasar y nosotros sigamos fabricando y vendiéndole al mundo, tenemos que darle dinero a ese mundo para que se reconstruya. Y ese es básicamente el Plan Marshall, ¿no? Digamos, el Plan Marshall es un plan en donde, digamos, los Estados Unidos da créditos, pero la mayor parte del dinero del Plan Marshall son subsidios, es decir, es dinero que no van a devolver los estados para reconstruir la economía. ¿Con qué propósito? Con el propósito de asociarlos a otra cosa, que es la doctrina Truman, ¿no? Es decir, asociarlos, la doctrina Truman, que es, bueno, la idea de que en la medida en que los estados europeos tengan democracias, ¿sí? Democracias de partidos políticos, van a ser ayudados por los Estados Unidos. Si no van a tener democracias en el sentido liberal, Estados Unidos no los va a asistir económicamente, ¿no? Entonces, bueno, van a tener que ir a buscarse a otro socio, que sería Stalin, ¿no? Digamos, Stalin muere en 1953. De manera tal que, me parece que ahí tenemos un punto que es interesante, ¿no? Lo que los norteamericanos aprendieron de lo que había que hacer en economía, ¿no? Y de alguna forma es cierto también que lo que los europeos aprendieron de lo que los norteamericanos aprendieron es que la plata se la tenían que gastar en reconstruir sus industrias para en un corto plazo poder competir con los norteamericanos, ¿no? Digamos,
o abastecer sus propios mercados. Compañías como Fiat, Renault, digo, las autopartistas, etcétera, digamos que van a ser un fuerte importante de la industria europea en la década del 60, digamos, de alguna manera se reconstruyó a la luz justamente de estas políticas, ¿no? Que son las políticas que emergen con la Segunda Guerra Mundial y que conforman, en cierto modo, las políticas de la Guerra Fría, ¿no? Y esto se cae, ¿no? ¿Dónde está de nuevo? Vuelvo a Hobsbawm, ¿no? ¿Dónde está la ruptura? Bueno, la ruptura está en la crisis del petróleo, ¿no? En 1973, ¿no? Digamos, cuando los estados de la OPEP le demuestran a los Estados Unidos que el petróleo, que es un bien absolutamente, un insumo necesario para la industria norteamericana, se pueden disparar los precios y los Estados Unidos encontrarse verdaderamente en aprietos, ¿no? Al momento de mantener su hegemonía económica. Hobsbawm termina su texto hablando de que entre 1973 y 1991 esa es la era del derrumbe, ¿no? Digamos, todo de a poco se nos empieza a caer, ¿no? Digamos, es el derrumbe, voy a ser muy sintético en esto, pero digo, es el derrumbe de la hegemonía norteamericana en el mundo de Occidente. Claramente pasan dos cosas importantes. La crisis del petróleo es una, que Estados Unidos pierde la guerra de Vietnam es otro, ¿no? Estos dos puntos hacen que Estados Unidos se encuentre verdaderamente en problemas en términos de mantener su posición hegemónica en el mundo de Occidente. Es también, ¿no?, el derrumbe yo diría que es el desgaste evidente del mundo comunista, digamos, por varias razones. Digamos, el comunismo ha demostrado que para mantener su hegemonía, ¿no?, en los países procomunistas, necesariamente tienen que usar la fuerza, ¿no? Acordémonos de la primavera de Praga, por ejemplo, ¿no? Digamos, o en el 56, digamos, también, ¿no? Con el gobierno de Hungría. Múltiples otros casos, ¿no? En donde los estados soviéticos, para mantener su poder en los países satélites, necesariamente tienen que forzar, ¿no?, militarmente o tener demostraciones de fuerzas. Y de alguna manera, en la década del 70 y los 80, eso se erosiona, ¿no? Eso se va erosionando. Y lo que se conoce como la era Brezhnev, en el caso de la Unión Soviética, es verdaderamente una era en donde económicamente, digamos, en términos absolutos, el mundo de la Unión Soviética va perdiendo peso, ¿no? Entonces se impone esto, que es hay que hacer reformas, ¿no? Digamos, y las reformas, como ya sabemos, condujeron finalmente a la caída, al desmembramiento de la Unión Soviética. Hubo, digamos, todos sabemos que hay un momento, ¿no?, también de corte, hay un evento puntual que ya prende las alarmas, y es la caída del muro de Berlín, ¿no? Digamos, con la caída del muro de Berlín es el comienzo del fin del comunismo, ¿no? O es una manera de decir, este desgaste, ¿no?, que se venía produciendo, esta erosión, ¿no?, finalmente se concreta en esto, ¿no? ¿Qué trae esta erosión? ¿Qué nos trae como problemática futura? Eso que los sociólogos vamos a llamar el posmodernismo, ¿no? O sea, no se trató solamente de que se cayera el muro de Berlín o que la Unión Soviética se disolviera y se volvieran estados más mercenarios, por decirlo así, más de lo que ya eran, sino que también se trató de que la idea del socialismo que había predicado durante todo el siglo XX los socialistas, incluido Hobsbawm, ¿no?, que era afiliado al Partido Comunista, digamos, o por lo menos lo fue hasta el año 60, digamos, de alguna manera
digamos, esta idea, ¿no?, pasar a ser una idea como desgastada, ¿no?, una idea que no traía o que parecía que había acabado con esta lógica de las utopías, ¿no?, de un mundo nuevo, de un mundo mejor, etcétera, y el capitalismo en Occidente, digamos, quedaba como el único rey y a la vez un rey que no necesariamente ya estaba dominado por Estados Unidos, ¿no? Digamos, hay ahí un cambio de lógica importante.